Bueno, mis queridos estudiantes del Colegio Siquilcovito Torre Confacauca, para terminar este módulo, vamos a hablar el día de hoy de la organización política de Mesopotamia y Egipto. Es importante tener en cuenta cómo es la organización política de Mesopotamia. Dice que la figura más relevante en la política de Mesopotamia es el rey. Se creía o se pensaba que el rey descendía directamente de la ciudad de los dioses. Por eso era tan venerado el dios y era tan importante en la organización política de esta civilización. También hablaba que los egipcios planteaban que cuando eran reyes eran dioses verdaderos, entonces tenían un nivel de superioridad. La organización política de Mesopotamia, ¿sí? El rey fungía como el líder del sistema político, era supremamente importante. El gobierno completó las leyes, los derechos y las responsabilidades que se les otorgaba al rey y su familia. Tanto él como su familia tenían todas las prioridades para mantenerse en esta organización. Igualmente, el rey lideraba al ejército y a las fuerzas militares. Sacerdotes. Después del rey, los sacerdotes eran la clase que gozaba del más alto respeto de derechos y riquezas. Los sacerdotes pertenecían a las clases superiores de la sociedad, ya que la religión tenía un papel central en la cultura mesopotámica. La población se acercaba a los sacerdotes para resolver cualquier problema económico o de salud. Inclusive el rey consideraba que los sacerdotes tenían una gran importancia. Entonces, si podemos decir, en la pirámide de la organización mesopotámica, los dos principales, entes, era el rey y los sacerdotes. Los escribanos, ¿quiénes eran los escribanos? Los escribanos también pertenecían a la clase alta de Mesopotamia y eran personas educadas que trabajaban en distintas profesiones. Trabajaban para la familia real y en el palacio, ya que valoraban sus habilidades y conocimientos y se requería un entrenamiento intensivo para llegar a ocupar una de estas posiciones. Los comerciantes y artesanos eran individuos que gozaban de respeto en la sociedad de Mesopotamia. Muchos de ellos pertenecían a la clase alta de la sociedad y gozaban de una buena posición económica debido a sus negocios o posesión de tierra. Fueron los comerciantes quienes crearon el calendario. Los comunes pertenecían a la clase baja, la población del común, del sistema político de Mesopotamia, y se dedicaban principalmente a la agricultura. Y los esclavos estaban en la base de la jerarquía política y social, no gozaban de ningún derecho y trabajaban para otros como comerciante o incluso gente del común. Aquí podemos observar una pirámide de Mesopotamia donde podemos mirar que una de las principales funciones, más representativas es el rey, siguen los nobles, los escribas, los campesinos, artesanos y soldados y de última instancia los esclavos. Para mirar la organización política de Egipto, en Egipto el más importante era el faraón. Es un sistema de gobierno egipcio, se caracterizaba por ser monárquico, absolutista y teocrático. Esas tres características las vamos a explicar fundamentalmente. ¿Por qué? Porque en la civilización egipcia, el faraón era el más importante. ¿Qué significa monárquico? Por cuanto el poder estaba en manos de un rey, el término monarquía proviene del griego monos, uno, y ergen, gobierno, traducible por un gobierno de uno solo. A ese único gobernante se denominaba monarca o rey en el antiguo Egipto y se le conocía como faraón, que es el principal líder de la civilización egipcia. El estado regido por un monarca también recibe el nombre de monarquía o rey. El absolutista, ¿por qué el faraón? ¿Por qué absolutista? Porque el faraón reunía así todos los poderes del reino o del estado. Era él el único y absoluto que tenía el poder. Teocrático, ¿por qué? Debido a que el faraón se creía hijo y escogido de Dios, de esa manera justificaba su absolutismo, no dando cuentas a nadie, sino solo a Dios, ya que se consideraba una divinidad. Entonces, digamos que en este proceso de organización política de Egipto,
el faraón tenía estas tres características y estas tres características las utilizaba para hacer también el bien como para hacer el mal. En ese caso, las justificaciones que el faraón daba era que todos sus pensamientos, sus ideas venían de una divinidad y por ello había que respetar. Aquí podemos encontrar otra pirámide que es importante que la tengan en cuenta, que es el faraón, ¿sí? La nobleza, el campesinado y los esclavos. Como característica fundamental, como hablamos anteriormente, el faraón era el principal y el más importante de esta organización política de Egipto. No siendo más, compañeros y compañeras, espero que les haya servido mucho la información y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.